Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Evangelio de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pueden tomar sus asientos. El Señor, hermanos, de lo que quiero comenzar en esta mañana es quién es Jesús para nosotros. Sé que la mayoría de los que estamos aquí sabemos la historia de Jesús y sabemos y tenemos fe en Jesús, pero ¿cómo realmente es Jesús y quién realmente es Jesús para ti en esta mañana? Porque hubo un tiempo, y voy a hablar de mí, hubo un tiempo que para mí Jesús, por ejemplo, era sanador. Y claro, Jesús es sanador. Pero yo siempre recurría a Jesús con el fin de que me sane, o con el fin que le sane a alguien, o con el fin de buscar, por decirlo de alguna manera, yo no entendía y buscaba las añadiduras. Y en esta mañana, en el capítulo 1, podemos ver quién es Jesús, para qué vino y cuál es el efecto que Él tiene que hacer en nuestra vida. En San Juan capítulo 8, vamos a ir leyendo San Juan en el mismo libro. Quiero centrarme en el primer punto, que cuando Jesús dijo: yo soy la luz. Dice 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Leímos en San Juan capítulo 1, en el versículo 4 hasta el 5, que dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Es Jesús una luz en tu vida, hermano? ¿Sientes que tu vida es alumbrado por Jesús? David podía decir en el Salmos 27, un versículo muy conocido, que dice: Jehová es mi luz. Vamos a leer, hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Conocemos la historia también de David. Podía decir también David: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Primer punto, hermanos, Jesús, lo primero en nuestra vida, desde que el Señor vino a ser una luz para nosotros. Seguimos leyendo en San Juan capítulo 6.
versículo 25, Jesús también es el pan de vida. Podemos leer desde el versículo 22 para entrar en contexto. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La palabra del Señor, hermanos, es muy clara. Esta gente dice acá que le seguían por el pan que ellos habían comido. Y el Señor quería hacerles entender a ellos que Él era el pan que descendió del cielo. Dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La pregunta que yo me hago en esta mañana es si realmente es así Cristo en mi vida. ¿Cómo le estamos buscando al Señor? ¿Le estamos buscando tal vez para que el Señor... mi madre tiene cáncer. ¿Será que le estoy buscando al Señor fervorosamente para que el Señor le sana a mi madre? ¿O le estoy buscando al Señor porque Él es pan de vida para mí? Y sé que el Señor, si el Señor quiere, el Señor le va a sanar a mi madre. Y si no, le tendrán su gloria. El apóstol Pablo decía que para él, el morir era ganancia. Y hermanos, el Señor es el pan de vida. Quiero que en esta mañana consideres en tu corazón que quién es el Señor para ti. En Isaías capítulo 9, en Isaías capítulo 9,
en el versículo 2 en adelante dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Muchísimos años antes, los profetas del Señor venían hablando sobre este Jesús que estamos hablando hoy, en esta mañana. Sobre este Jesús que es el pan. Sobre este Jesús que es la luz. Les puedo decir, hermanos, que tal vez ni el 2% en esta mañana hablaría sobre Jesús. Porque Jesús, hermanos, tiene que ser todo en tu vida. Él es tu Salvador, tu sanador. El Señor hizo un muy grande sacrificio en la cruz del Calvario. Y no debemos de tener en poco eso, hermanos. El mismo San Juan en Primera de Juan también habla y aclara mejor. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice también en Colosenses capítulo 3, dice, antes de eso el apóstol Pablo venía hablándoles a ellos sobre la resurrección de Jesús, y cuando Jesús murió, nosotros murimos también con Él, y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y en el capítulo 3 del versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros decimos, hermanos, que estamos en luz, dice ahí en Primera de Juan que acabamos de leer, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sé que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. Si alguno se siente en esta mañana confrontado con la palabra, sepa que es el Señor. El Señor, si te das cuenta y te examinas en esta mañana, yo realmente creo que no estoy en el Señor, o no estoy andando como el Señor quiere que yo ande. Entonces estás siendo confrontado por la palabra. Y te invito a que el Señor sea la luz en tu vida. Te invito a que el Señor sea el pan
el pan en tu vida. También en el capítulo 3, versículo en el versículo 16, un versículo que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor, hermanos, es un Dios omnisciente, omnipresente. Y puede mostrar tan claro en su palabra quiénes son los de Él y quiénes no lo son. El alimento diario de cada cristiano debe ser la lectura de las Escrituras. Te animo, hermano, a que leas la palabra del Señor. Porque a veces no sabemos, algunos no saben siquiera cómo dirigirse al Señor o cómo ponerse en las manos del Señor. Hermanos, en el capítulo 10 del mismo libro, el Señor habla también y dice, primero, Él es la luz, Él es el pan, y también acá dice que Él es la puerta. Podemos leer desde el versículo 1 rápidamente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. En el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ahí está, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, como les dije al principio, examínate en esta mañana. Si estás en el Señor, si estás en la puerta, si has entrado en el Señor. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Seguido de esto, hermanos, también el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. David también podía decir en el Salmos 23:1, es muy conocido este versículo, igual a mí me gusta agarrar y leer como es muy conocido. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice después, hermanos? Nada me faltará. ¿Es así el Señor para ti? ¿Es así el Señor para ti en esta mañana? ¿Tienes esa confianza en el Señor? ¿O lo primero que haces es recurrir a cualquier otra cosa antes que recurrir al Señor? Porque si es el Señor para ti, como dice acá, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La confianza de David estaba a un nivel, hermanos, que él podía decir eso. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esta misma confianza. Trato de hacer esto lo más sencillo para que se pueda entender. Porque como les dije al principio, el hablar de Jesús en sí, quién es Jesús para nuestra vida, es compromiso, porque Jesús tiene que ser todo en nosotros, hermanos. En el Salmos 22, Jesús también es la resurrección y la vida. Jesús es la luz, Jesús es el pan de vida, Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor y Jesús también es la resurrección y la vida. En el Salmos 22, hermanos, podemos leer, dice, Dios mío, en el versículo 1, ¿por qué me has desamparado? Habla, hermanos, sobre en aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz. Podemos leer en el versículo 12 del versículo 22, dice, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de las entrañas, de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron significa perforaron, agujerearon. Mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso está en Salmos, hermanos, en Salmos capítulo 22. Como en una oración de David, David podía profetizar el sacrificio del Señor que hizo por nosotros. Seguimos en el libro de San Juan, en el versículo 19. Y en el versículo 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura,
de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Hermanos, el Señor hizo un gran sacrificio por cada uno de nosotros. En el Salmo 69, en el versículo 21, Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. También ahí mismo en el mismo libro que estamos leyendo de San Juan, en el versículo 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor, hermanos, ha hecho la obra más grande. En 1 Corintios 15, en el versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué gracia nos ha dado el Señor, hermanos. Que siendo pecadores e injustos, el Señor hace un sacrificio para que tú y yo en esta mañana estemos adorándole al Señor. Yo en esta mañana vine para adorar al Señor, hermanos, a Jesús por su victoria. Y quiero y espero que cada uno de ustedes también tengan esa intención. También creo que hoy leyó el hermano Miguel en Romanos. No, perdón, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero leer un último versículo, hermanos. En Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. El Señor también es el principio y el fin. El Señor es la luz, Él es el pan, Él es la puerta, es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida. Y de Cristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Él es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, sé que es muy fuerte decir esto, que no le tengamos en poco al Señor, pero las circunstancias de la vida y las pruebas y las consecuencias de nuestros pecados, muchas veces le tenemos en poco al Señor, muchas veces tenemos en poco el sacrificio del Señor. A veces es más mejor mirar 1 hora 40 una película que ponernos a leer las Escrituras. Lo digo por mí mismo, hermanos. A veces es mejor irse y hacer una actividad porque sentís que algo te falta, pero no recurrís al Señor. A veces ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero como decía el corito que cantamos hoy, es decisión en servirle al Señor. No hay nada más, hermanos. Es servirle al Señor. Si te estás congregando 1 vez al mes, trata de venir 2 veces al mes. Si te estás congregando 2 veces al mes, trata de venir 3 veces al mes. Y así sucesivamente. Pero congregate, vení con los hermanos a compartir con los hermanos. Desde ahora en más vas a decir, Señor, ya no te voy a dar esta petición. Ahora, Señor, tú eres el que tiene que ser el centro en mi vida. Ahora yo voy a recurrir a ti, Señor, pero no por esta petición, sino porque tú tienes que ser el primero en mi vida, no las peticiones. Y luego el Señor va, como habíamos hablado un domingo aquí, va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero primero deleitate en el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido perdón si por ahí no se entendió muy bien, pero el Señor con todas estas palabras ha hablado a mi vida primeramente y les quise compartir a ustedes. Y que el Señor les bendiga. Doy gracias por verle a el hermano Wenceslao y su esposa que nos han visitado, y también todos los hermanos que siempre nos visitan, y Dios les bendiga. Amén.